Bienvenidos a ahora sí, primer módulo de turismo responsable, parte de la Academia de Formación de Anfitriones para la provincia de Arauco. Vamos a comenzar con un pequeño contexto sobre qué llamamos turismo responsable, en qué consiste este nuevo concepto que es como una evolución de alguna forma entre lo que era el ecoturismo, el turismo sustentable y hoy en día hablar de turismo responsable. ¿Por qué? Y la importancia hoy en día no solo para el medio ambiente, para las culturas locales, sino que también para las propias economías, porque vamos a lograr entender de que ser responsable no solamente es bueno, sino que también es rentable. El 2014, para entender un poco en la industria en que nos encontramos, se registraron viajes internacionales con gasto en aproximadamente 1,4 trillones de dólares. ¿Ya? Eso es para entender un poco la industria, cómo hoy en día realmente es una industria en crecimiento exponencial, como podemos ver también estos datos que están en la pantalla. En 1950 se registraron aproximadamente 25 millones de viajes internacionales, ¿cierto? Pero en el 2018 esto saltó totalmente en la estratosfera súper exponencial y se registraron 1,4 billones de viajes internacionales. ¿Sí? Lo interesante de este punto es que estos datos solo registran viajes internacionales, ¿sí? Y no los viajes domésticos, los viajes dentro de un mismo país, donde si pudiéramos sumar todo, las cifras realmente serían increíbles. Por ejemplo, solo China en los años anteriores ha registrado viajes domésticos o viajes dentro del mismo país en aproximadamente 3,6 billones de viajes domésticos. Por lo tanto, podemos ver no solo con buenos ojos sobre que una industria que genera, eh, que crece de forma sana, o sea, salgamos un poco de la contingencia sanitaria global. Como les había dicho en un video anterior, estamos seguros de que esto cuando termine va a empezar a regularse, como lo ha hecho también en otras situaciones un poco complicadas. Pero 1,4 billones de viajes internacionales también no solamente se traducen en buenos ojos para la industria, sino que también en cómo esto está afectando el medio ambiente, ¿cierto? Imagínense la cantidad de emisiones de CO2, de toda esta cantidad de viajes, por lo tanto, no solamente tenemos que verlo desde ese punto de vista, sino que también tenemos que proyectarnos. Por ejemplo, en los próximos 10 años se espera de que esta cifra sea de 2 billones de viajes internacionales. ¿Qué, qué podemos pensar de esto? Es que lugares, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, tienen una cantidad de flujo de turistas importante, se van a ver colapsados. O sea, la gente, como les digo, está viajando cada vez más, es mucho más fácil viajar. Tenemos algunas noticias, esto es sacado del Parque Nacional Conguillío, por ejemplo, donde debido a una historia realizada por la National Geographic, este lugar se posicionó como uno de los destinos o de los parques nacionales top 10 para visitar en el mundo. Algo tan simple como eso, como el poder de un influenciador como National Geographic hizo que este lugar ya tuviera que comenzar a cerrar sus espacios porque se estaba saturando de viajeros. Pueden imaginarse este lugar en el futuro con 2 veces la cantidad de turistas que hoy en día está recibiendo, o la provincia de Arauco con uno de sus parques nacionales, con su parque nacional Nahuel Huapi, entendiendo también de que 1,5 millones de turistas llegan anualmente a la región del Biobío y 9 de cada 10 turistas de Arauco vienen desde Concepción. Muchos de ellos van al Parque Nacional Nahuel Huapi. Se puede imaginar entonces en los próximos 10 años que la cantidad de personas que ya va a este lugar en temporada alta, imagínense cuando ya todo está full, buses, cuando todas las personas están yendo a ese lugar los fines de semana, imagínenselo con el doble de turistas. Esto es una realidad, estos son datos que van relacionados al crecimiento exponencial que tiene la industria del turismo y las proyecciones que han realizado los expertos.
Y lo que proponemos acá es que tenemos que llegar al fin del turismo como lo conocíamos, ¿cierto? No solamente debido a que también cómo se vino integrando el tema digital hoy en día, los comportamientos de compra, sino que también los comportamientos de viaje. Porque el sector turístico actual, como lo vemos, como está diseñado hoy, está generando más daño que bienestar. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Parte de esto, parte del por qué está generando más daño que, que bienestar, sobre todo bienestar a las comunidades locales y al medio ambiente de estos lugares, de estos destinos, es porque las estrategias comerciales, las estrategias de promoción, sobre todo de los destinos, de los países, ha estado de alguna forma resumida en tres palabras o en tres propuestas, que es más, más y más, ¿cierto? Siempre estamos buscando traer más turistas, más turistas, más turistas, donde quizás la pregunta que tenemos que empezar a replantearnos es, ¿queremos más turistas o queremos mejores turistas? ¿Cierto? ¿Queremos 100.000 turistas mochileros? ¿Queremos 100.000 turistas de sol y playa? ¿O queremos quizás 100 turistas conscientes, turistas que tienen una inversión cultural y están dispuestos también a pagar más por esa experiencia de contacto con la naturaleza, de contacto con las culturas locales y de aprendizaje? Esto es lo que hemos visto que son diferentes imágenes que hoy en día vemos no solamente en la parte urbana, sino que también en los parques nacionales alrededor del mundo. El turismo masivo se transforma en un nuevo concepto, ¿sí? El turismo masivo, como se le llama como en términos de inglés, overcrowded, es la sobrecarga de destinos. Estamos viendo de que lo vemos en diferentes lugares, desde la parte urbana hasta las grandes rutas más conocidas a nivel mundial, donde ya la experiencia deja de ser algo único, sino que es algo donde es algo masivo, es algo que pierde un poco ese concepto de desconexión, donde ya vemos como situaciones como la que mostramos, hace que la experiencia no sea agradable, sino que totalmente diferente, sea una experiencia que no cumple con nuestras expectativas, ya que nosotros queremos la foto o estamos buscando ese momento que podamos compartir, sobre todo en nuestras redes sociales, pero no una foto como esta que no tiene nada de atractivo. Y es que esto está pasando alrededor de todo el mundo y esto va a pasar como de alguna forma el coronavirus empezó en otros lados y se va a empezar a propagar tarde o temprano en distintos lugares del mundo, sobre todo en Chile, que tiene unos atractivos naturales hermosísimos y muy importantes, eh, donde no solamente vamos a tener problemas con esto, sino que ¿qué pasa si tenemos muchísimas cantidades de personas viajando? ¿Ya? Sería muy bueno también, pero por otro lado no estamos viendo que ustedes como anfitriones, como emprendedores locales de los destinos, son los que menos se benefician de la cadena de valor. Esto es un estudio que se hizo de la Organización Mundial del Turismo, donde dice que de cada $100 gastados en un destino en desarrollo como lo es Chile, solo $5 están llegando a las economías locales. Todo lo demás, los $95, se quedan en diferentes cadenas, podría decir, ya sea el turismo, el tour operador emisivo, el receptivo, el crucero, la aerolínea, el hotel, el ticket, el transporte interno para llegar, para salir, etc. Por lo tanto, no solamente hay un desequilibrio con respecto a la cantidad de personas que viajan, sino que también hay un desequilibrio en cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuye el poder económico generado por el turismo para que beneficie sobre todo a las personas que más lo necesitan y que más se lo merecen, como son los anfitriones de los destinos turísticos. Hasta la Comisión Europea ya comenzó a generar información sobre lo que se llama destinos en declive.
donde no solamente habla sobre cómo los destinos en declive urbano están vinculados a la congestión, a la movilidad del turista, a que se deterioran cierto patrimonio tangible de los destinos, sino que también se genera conflicto entre los visitantes y los residentes, como lo llamado turismofobia, donde ya existe una repulsión contra el turista. Hemos visto lugares como en Barcelona, por ejemplo, donde la turismofobia es súper potente, pero también en lugares como Puerto Natales. He tenido la oportunidad de estar ahí, por lo tanto entiendo que muchas veces el turista no está bien visto por la comunidad local, la comunidad que ha sido expulsada de los sectores turísticos, o sea, expulsada de los lugares donde ellos vivían para generar polos turísticos que hacen que sea muy caro o sea muy difícil vivir ahí manteniendo esos niveles, porque ahí ya se empezaron a poner diferentes cadenas de hoteles, restaurantes, y o sea, el arriendo ahí obviamente es imposible para una persona que no tiene los ingresos que genera un gran hotel o un gran hostal. Lo mismo con las costas y las montañas, ¿cierto? Están siendo afectadas por la congestión y la deterioración de su ambiente natural, y esto es algo que está pasando, que es real. Recién les hablaba sobre el concepto de como turismo masivo, como cuando las cosas están congestionadas turísticamente. De hecho, en TripAdvisor, que es uno de los buscadores, si no el buscador más importante del mundo en temas de viaje, podemos encontrar que cuando uno busca lugares congestionados, sobrecargados, tenemos aproximadamente 97.329 resultados. O sea, como dice ahí, muchos destinos sobrevalorados, sobrecargados, muy sobrecargados por ahí, hay, o sea, los precios también no corresponden, están muy sobrecargados, etc. Otro tema importante es el tema de la escasez de los recursos naturales en los destinos turísticos, ¿cierto? Vemos también, esto se relaciona mucho a lo que genera el turismo cuando no se hace de forma responsable, porque es muy diferente lo que gasta un residente en temas de recursos naturales o recursos básicos de lo que gasta un turista cuando está de viaje, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces se ve como en los grandes resorts de Centroamérica, tenemos estos grandes resorts donde van las estrellas de cine, donde está todo incluido, ¿cierto? Donde se gastan y gastan millones de dólares dentro de ese espacio, de ese resort, incluso los cruceros, y solo metros de esos lugares están las comunidades locales, donde no tienen acceso a recursos básicos como el agua, como la luz. Entonces ahí es cuando uno ve el desequilibrio que existe en esta industria. Una de las cosas que voy a entregar como información es, por ejemplo, cuánto gasta un residente aproximadamente diariamente en litros de agua. Un residente gasta aproximadamente 14 litros para temas de agricultura, regar, etc. Y un turista de hotel gasta 1.786 litros. O sea, también hay que tener mucho ojo con respecto a mantener estos equilibrios y tratar de concientizar al turista, porque este tipo de turista obviamente es el turista que va al condominio, el turista que va al resort all inclusive, donde claramente es otro tipo de turista, no un tipo de turista que le interesa mucho la cultura local, sino que le interesa más sol y playa, gastar, la farra, ¿cierto? Etcétera. Otra de las cosas que vemos como grandes problemas del turismo es la gentrificación, como les decía. Esta es una foto tomada en Puerto Natales. Puerto Natales es la entrada a las Torres del Paine, un parque nacional, recibe aproximadamente más de 300.000 turistas al año. Y lo que vemos aquí es efectivamente el fenómeno de la gentrificación, que es cuando el turismo ha expulsado a la población local. Este es el lugar de Puerto Natales donde realmente se encuentra la cultura local, ¿cierto? Los pescadores artesanales, los migrantes, los pueblos originarios, como son los pueblos cahuéscar,
básicamente todo lo que hace único un lugar, que es su gente, mientras se han generado polos turísticos en el centro para mantener entretenidos a los turistas. Por eso esto también, la gentrificación va muy de la mano con lo que hablamos sobre la turismo. Cuando existe gentrificación, existe turismo joya, porque la gente no ve beneficios del turismo y menos del turista, generando esta repulsión a lo que sería este modelo económico para un destino. Erosión del entorno, hemos visto cómo también esto pasa en diferentes rutas, en diferentes senderos, que no permiten que se vuelva a generar naturalmente el sendero para que se mantenga, sino que existe una erosión de ese sendero, de esa tierra, de ese entorno. Y finalmente tenemos también aquí una curva, ¿cierto? Esta es una curva realizada en 1980 por el profesor Butler, que por primera vez habló sobre la curva o el ciclo de los destinos de vida de los destinos turísticos. El ciclo de vida de los destinos turísticos. Donde comenzamos al principio, donde esto está, piensen que de forma vertical tenemos la capacidad, o sea, el número de visitantes, y por abajo, de forma horizontal, tenemos el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, vemos como esta curva, cualquier destino turístico comienza a subir, a subir, a subir, llega un momento donde tiene su máxima capacidad crítica de capacidad de carga, ¿cierto? Y comienza un proceso que se divide en dos. Es un comienzo de decline, ¿cierto? Como hablamos, de destino en declive, de declive o de rejuvenecimiento. Este concepto es, cuando pasa el declive, es porque claramente la gente ya no encuentra atractivos estos lugares por lo mismo, porque hemos visto como ya no le encuentran valor a un lugar que está colapsado, a los precios se dispararon, la experiencia ya no es la misma, tengo que hacer muchísimas filas, hay muchísimo tráfico para poder entrar al lugar, y mágicamente se puede generar este rejuvenimiento del destino cuando pasan diferentes tipos de cambios como los que vamos a ver algunas cosas, porque hay personas, hay destinos, hay líderes y hay emprendedores que han logrado hacer las cosas bien. A continuación es la invitación, el próximo módulo de, por favor, redefinir el turismo con las mejores estrategias que hemos visto, que podemos implementar en nuestro emprendimiento, así que síganos en el siguiente módulo.